Está en... Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Huaytaya del Centro Internacional Público-Privado. Le doy un agradecimiento, les doy un agradecimiento al curso de actualización internacional, mm, Control biológico de plagas y enfermedades en frutales, que estará a cargo del ingeniero agrónomo Raúl Laime. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia.
Muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime. Pues hoy día en SIP, en la institución SIP, vamos a hablar sobre el control biológico de plagas y enfermedades en frutales. Ya, pues sean bienvenidos al curso, ¿no? En esta institución de capacitación internacional público-privado que brinda pues capacitaciones, ¿no? En diferentes temas agropecuarias y entre otras. Eh, Bien, a ver, por favor, me confirman si logran visualizar mi presentación y de la misma manera si logran escucharme el audio. Este ingeniero se logra visualizar y escucharlo. Bien, buenísimo, muchas gracias. Muy bien, entonces en este curso pues vamos a eh, aprender sobre el control biológico de plagas, ¿no? Y enfermedades en frutales, ¿no? Cómo se viene manejando, eh, ¿no? En este tema, todo lo que tiene que ver, ¿no? Los agentes patógenos. Muy bien, y para lo cual, pues, aquí vamos a ver nuestro temario de lo que hoy día vamos a tratar, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar de lo que son los métodos, ¿ya? Método de identificación eh, de la plaga, de la enfermedad o del agente patógeno, ¿no es cierto? Y la identificación del daño en nuestro cultivo, ¿no es cierto? Y también vamos a ver, ¿no? Lo que es el diagnóstico, ¿no? La identificación más que todo va a ser, pues, identificar, ¿no? Eh, el daño ocasionado, la plaga, si es un enemigo natural o si es un enemigo, ¿no? Mejor dicho, insecto plaga. Y cuanto a lo que es el diagnóstico, ya va a ser pues a través de síntomas, signos, ¿no es cierto? Y aparte, para hacer un estudio más específico, pues se tiene que llevar al laboratorio, ¿ya? Bien, pero vamos a ver lo más fundamental, ¿no? En lo que es el control biológico de plagas. Después vamos a también estar enlistando lo que son las plagas comunes de los frutales. Ya también vamos a ver enfermedades fúngicas de los frutales, enfermedades bacterianas y virales de los frutales. Y al final, pues vamos a terminar con estrategias de manejo integrado. En este caso, pues la estrategia de manejo integrado que vamos a aplicar es el control biológico de plagas, ¿no? Que un tipo un tipo, ¿no? La metodología de control en lo que es el MIP, ¿no es cierto? Bueno, y voy a empezar hablando del control biológico, ¿no? En lo cual vamos a tener dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista ecológico y el segundo desde el punto de vista práctico. Bien, vayamos por lo ecológico. Ya, pues aquí el control biológico va a ser la acción de un organismo vivo, ¿ya? O sea, de otro insecto, de otro organismo, igual que los insectos plagas, ¿no? Solo que van a ser enemigos naturales. ¿Y cuáles son esas? Nos vamos a tener lo que son parasitoides. Los parasitoides son, ¿no? Insectos que van a parasitar, que van a depositar su huevecillo en el cuerpo del insecto o ¿no? En externo o interno. ¿Ya? Entonces, ahí el huevecillo, eh, pues prácticamente empieza a cumplir su ciclo biológico, ¿no? De esta manera, ¿no? Cuando está en huevecillo, cuando de repente hace lo que es eh,
oposición del huevo, ¿ya? ¿No? Deposita el huevo, entonces, ¿no es cierto? Cuando está en este huevo, aún no va a causar infecciones, no va a causar lo que es el parasitismo. Cuando ya pasa al estado larval, ahí sí, ¿no? Ahí sí ya la larva va a empezar a alimentarse de las partes líquidas del cuerpo del insecto plaga. De esta manera, poco a poco va a no dejar prácticamente parasitado, finalmente ocasionando la muerte. Y después tenemos lo que es el depredador, ¿ya? Los organismos depredadores no son comúnmente pues carnívoros que se van a alimentar del cuerpo, ¿no es cierto? Del insecto plaga, ¿no? Como pulgones, los trips, ácaros, chanchitos y otros insectos que se encuentran en estado de huevo, en estado de larva y pupa. ¿Ya? Entonces son los depredadores. Después, por otro lado, tendríamos lo que son los entomopatógenos. Los entomopatógenos son pues a base de hongos, bacterias, virus y lo que son los nematodos, que también nos va a ayudar a controlar de forma biológica. Ya entonces, para mantener la densidad de otro organismo a nivel, ¿no? más bajo de ¿no? de lo que ocurriría en su ausencia, tendremos que aplicar pues esta metodología, ¿no? El uso de organismos vivos. Ya, entonces eso sería desde el punto de vista ecológico. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos el punto de vista práctico, donde pues se define como el uso de enemigos naturales para el control de plagas, ¿ya? Estos enemigos naturales, ya lo hemos mencionado, lo que son los parasitoides, depredadores o los entomopatógenos, ¿ya? Entonces son enemigos naturales. O como el uso de organismos vivos como agentes para el control de plagas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿no? El control biológico va a ser pues un componente básico de manejo integrado de plagas, ¿no? Sedimentado, ¿ya? Sedimentado en el efecto que los enemigos naturales tienen sobre los organismos dañinos, ¿no? Y regulando su población. Los organismos dañinos son los insectos plagas, bueno, es cierto. Ya entonces vamos a prácticamente, tenemos que erradicar pues a estas plagas que causan, ¿no? Daños a nuestro cultivo. Bien, aquí tenemos lo que son los métodos de identificación y diagnóstico, donde tenemos que empezar, ¿no? Eh, por reconocer, ¿no? E identificar el estado fitosanitario de los cultivos, ya de los cultivos de importancia socioeconómica del país, y pues se realiza procedimientos diagnósticos que, ¿no? que posibiliten las acciones de lucha contra plagas y enfermedades. Así es, ¿ya? Y para mejorar la producción, la productividad agrícola del país y contribuir una buena seguridad alimentaria. Ya, y aquí tenemos un poco más sobre, ¿no? sobre lo que es la identificación y monitoreo, ¿no? Que es el primer paso en el manejo integrado de plagas y enfermedades, que es el MIPE, donde empieza pues por identificar correctamente los organismos nocivos y las enfermedades que afectan a nuestros cultivos frutales. Ya, y esto se puede lograr
mediante la observación regular de las plantas y el uso de trampas, ¿cierto? Eh, lo que es el monitoreo de las poblaciones de plagas, ¿no? Un conocimiento detallado de la biología y el ciclo de vida de las plagas y enfermedades que es esencial para implementar, ¿cierto? Estrategias de control eficaz. Muy bien, seguimos, ¿no? En lo que es la identificación diagnóstico, pues vamos a tener, ¿no es cierto?, su procedimiento, ¿no? Para tener un, control eficiente, ¿no? Debemos de tener en cuenta los siguientes factores. Primero, ya se debe de identificar el parásito que está afectando el cultivo, ¿no? La plaga que está causando daño al cultivo. Adicionalmente, no es importante también conocer cómo actúa en su ciclo de vida, ¿no? Cómo actúa esa plaga, dónde está atacando, en la flor, en los tallos, en la raíz, en las hojas, en el fruto, dónde y en qué estado. Entonces, tenemos que conocer, ¿no? Cómo actúa y además saber su ciclo de vida, su ciclo biológico de esta plaga, ¿ya? Y aparte de eso, ¿no? En MIP también tenemos que conocer su ciclo biológico de nuestro cultivo. Estamos hablando de frutales, ¿no? Podemos hablar de manzano, de vid, arándanos, ¿no? Lo que son fresa, sandía, durazno, ¿no es cierto? Y entre otros cultivos frutales que tenemos. Entonces, en ese rubro, en el cultivo que yo estoy ejerciendo, ¿no? La producción, ahí es donde yo debo de, ¿no es cierto? Donde debo yo hacer pues esta identificación, ¿no? De cómo actúa y saber su ciclo de vida de la plaga y además saber su ciclo biológico de la planta, ¿no? Del cultivo frutal. Ya, cuando digo su ciclo biológico es pues su etapa fenológico del cultivo. Eso es. Ya después, el segundo paso sería, ¿no? Eh, identificar, ¿no? El enemigo natural del parásito y en qué estadio de siglo de vida ayuda a controlar la plaga. ¿Ya? Entonces, eso también va a ser importantísimo. Eh, ¿No es cierto? Tenemos entonces lo que es el enemigo natural, ¿no? Entonces, este enemigo natural, ¿a qué insecto ataca, ¿no? ¿No es cierto? Podemos hablar de cochinillas. A cochinillas, ¿qué insecto lo erradica? Se lo devora, ¿no? Como si es un depredador, va a devorar, ¿no? Se va a comer. Si es un parasitoide, ¿no? Va a ovopositar su bebecillo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. ¿Cuál de los enemigos naturales vamos a utilizar en un determinado plaga? Y además saber, ¿no? En qué estadio de su ciclo de vida ayuda a controlar a la plaga. O sea, hablemos de mariquita, ¿no? Mariquita, ¿en qué estado de su vida nos ayuda a controlar a la plaga? Por ejemplo, de pulgones. Ya, pulgones tenemos. Mariquita tiene su ciclo de vida. ¿Y en qué momento ayuda a controlar? Pues en mariquitas, ¿no? Como introducción, pues las mariquitas en estado adultos, ¿no? En estado adulto es donde se va a alimentar de lo que son los pulgones, ¿no es cierto? Ya, entonces eso eh, tenemos que identificar. ¿Qué más? Además
realizar una estimación de, ¿no? De la incidencia del parásito, ¿no? Tenemos que también ya aproximar, ¿no? Estimar un porcentaje de incidencia del parásito, ¿no? La población. Ya el otro sería hacer la estimación de la población de enemigos naturales, no cuántos enemigos naturales tenemos en nuestro campo. ¿Ya? Y qué se requieren, ¿no? Para controlar el parásito. O sea, que, ¿cierto? Que requerimos, ¿no? Para hacer el control del parásito. Identificamos o vamos a estimar, ¿no es cierto? Enemigos naturales. Y mayormente, pues, enemigos naturales son así carnívoros, ¿no? Y parasitan o devoran a la plaga. Entonces, ¿no? Tenemos a los enemigos naturales y al parásito, y también tenemos que adecuarnos su requerimiento, ¿no? Para que nos ayude a controlar. Eso es. Ya después viene lo que es la realización de la compra del enemigo natural, si no tenemos en nuestro campo, obviamente, y teniendo en cuenta que las precauciones que se requieran para su transporte, ya que algunos de estos organismos son seres vivos en estado de huevo o larva. Ya, entonces sí, ya vamos a tener pues comercialización de enemigos naturales, ¿no? Y que venden en estado de huevo o larva. Ya después puedes realizar los controles necesarios en el cultivo para ¿no? Para que el enemigo natural pueda diseminarse correctamente. Además, hacer seguimiento periódico a la eficacia de los predadores naturales y implantar medidas que pueden ayudar las poblaciones de enemigos naturales. ¿Ya? Eso es. Entonces, aquí tenemos un pero donde si la incidencia de la población de plaga es muy alta, ¿no? Vamos a tener la población de plaga que es altísimo y la eficiencia de los enemigos naturales va a ser más lenta. O sea, eh, como los enemigos naturales son depredadores o, ¿no es cierto? Parasitoides, prácticamente pues para estos enemigos naturales el insecto plaga va a ser su alimento, ¿no es cierto? Cuando hay más comida, no se van a comer pues en un solo día todas, ¿no? A todas las plagas. Entonces van a, ¿no? Van a devorar, van a controlar poco a poco. Y mientras, por decir, tenemos 20 organismos vivos de insecto plaga. Ya enemigos naturales tenemos 3. Entonces, un día comerá pues uno, dos, dependiendo, ¿no? Y va a ser lenta, pero no, mientras consuma esos 3 a 5, ¿no? A insectos plagas, ¿no? Las demás plagas van a seguir causando, ocasionando daño al cultivo. Por eso, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Si la incidencia de la población de plagas es muy alta, la eficiencia de los enemigos naturales es más lenta, ¿no? Por defecto. Muy bien, aquí viene pues lo que es el diagnóstico, ¿no? A través de síntomas, de signos. Entonces, aquí tenemos síntomas de hongos que podemos identificar de que, ¿no es cierto? Síntomas son pues lo que va a ocasionar, ¿no es cierto? Lo que es la alteración fisiológica, ¿no? Un síntoma, la herida, la mancha, ¿no? El amarillamiento, la pudrición,
¿no? Formación de necrosis, todo eso. El signo ya es el agente causal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un síntoma de hongos. Aquí ya estamos visualizando un signo, ¿no? En forma de micelios, ¿ya? En micelios, que son color blanco, algodonoso. Ya, entonces de esta manera podemos diagnosticar de que, ¿no? La planta ha sido atacado, ¿no es cierto? Por el hongo, ¿no? En este caso tenemos ejemplos, ¿no? Con diferentes cultivos, no en específico en frutales, pero igual se nos va a presentar, ¿no? Síntomas. En este caso lo tenemos en plátanos. Ya, muy bien. Ya, igualmente aquí tenemos síntomas, signo, ¿no? De lo que son las bacterias. Aquí tenemos signos eh, de lo que es, ¿no es cierto? De la bacteria. Y bacteria nos va a ocasionar podrición, necrosis en las nervaduras de las hojas, eh, lo que es aparición de tumores, ¿no? En el cuello de la planta, eh, lo que son brotes nuevas débiles o lo que es el marchitamiento. Ya además, ¿no? Podrición del tallo, por ejemplo, en caso de lo que es el plátano. Ya entonces, ahí tenemos, ¿ya? Las síntomas que podemos, ¿no es cierto?, ver, ¿no? Por enfermedades ocasionadas, ¿no es cierto?, por las bacterias. Y en esa parte tenemos ya síntomas de virus, ¿ya? Síntomas de virus. Eh, bien, el virus también va a causar, ¿no? Marchitamiento, ¿no es cierto? Caída de hojas, podrición del cuello de la planta, por ejemplo, en plátano, ¿ya? eh, Formación de RACET, como en caso de lo que es, que también nos va a causar pues, lo que es el TRIPS, o aparición de puntos negros, ¿no? Que son manchas, ¿no? En este caso ahí vemos, ¿no? En el plátano, ¿no? Cómo nos ataca el virus en las hojas, en el tallo, en el fruto, ¿no es cierto? Y entre otras. Ya, muy bien. Hasta ahí entonces con lo que es el diagnóstico, ¿no? Y lo que es la identificación. Y aquí tenemos un poquito más para entender mejor de las plagas y enfermedades. Plagas tenemos aquí, y no, que son artrópodos. Dentro de ello tenemos insectos y ácaros, ¿ya? Y después tendríamos lo que son los moluscos, aves y malezas. Malezas también está considerado, no dentro de plagas, porque es el medio o es el hospedero de las plagas, ¿ya? Muy bien. Y en esta parte, ¿no? Tenemos enfermedades, ¿ya? Enfermedades que van ¿no? Que van a propagarse a través de hongos o van a ser causadas por hongos, por pseudohongos, por bacterias, nemátodos de los virus y viroides. Y aquí vamos a enlistar eh, plagas comunes de los frutales. Ya, por ejemplo, hay insectos que tenemos, ¿cierto? En frutales vamos a tener, por ejemplo, lo que es el carpocapsa, ¿no? Lo que es el agusanado de fruta, tuercebrotes, ya, ahí tenemos un nombre científico, ya lo que es el cegarrero, lo que es el pulgón verde ceniciento, ya, lo que es el pulgón lanígero, ya, eso sería los insectos comunes, eh, ¿no es cierto? Los insectos comunes en los frutales, lo que son considerados como plagas. Y por otro lado tenemos lo que son los ácaros, ¿no? Los ácaros
como lo que es la araña blanca, ¿no? Y araña roja, ya que atacan al cultivo frutal. Ya, y aparte, si nos damos cuenta, ¿no? Araña blanca es lo que es el Tetranychus ¿no? Articae, ya, y araña roja es ¿no? Lo que es el Panonychus ulmi. Y aquí tenemos otra plaga que es araña o ácaro rojo, ¿no? Conocido de esta manera, pero que es otra especie, ¿no? Lo que es el Panonychus, ¿no? Ulmi con, ¿ya? ¿No? Con la araña roja. Bien, tenemos también lo que es la polilla oriental, ¿ya? Eh, tenemos polilla oriental, ¿no? Lo que es el Grapolita molesta, así se conoce, ¿ya? Y después tenemos lo que es la minadora, ¿no? Minadora de brotes y frutos, ¿ya? Eh, ¿No? Mosca minadora, ¿no? Lo que es Anarcia lianetella Seyer. ¿Ya? Y también el más, digamos, una plaga cuarentenaria, lo que es mosca de la fruta, Ceratitis capitata. Y también no hay que olvidarnos, pues, lo que es mosca blanca, que también se presenta ¿no? En mayoría de los cultivos, que son transmisores de enfermedades, de los trips. ¿Ya? Entonces serían, ¿no? Las plagas más comunes en los frutales. Y aquí ya tenemos enfermedades comunes frutales. Muy bien, tenemos eh, enfermedades por hongos, ¿no? Lo que es el moteado, que va a ser por agentes causales, lo que es el Venturia, ¿no? ¿No? Enaicualis, lo que es Venturia pirina, ¿ya? También tenemos lo que es el oidio, Monilia, lo que es el chancro, la mancha foliar del membrillo, lebra del melocotonero, ¿no? En melón se presenta. Y en bacterias tenemos fuego bacteriano, ¿no? Lo que es ¿no? Lo que es el bacteriosis del nogal. Muy bien, y otras enfermedades también tienen lo que es atracnosis, botritis, mancha angular, ¿no? Lo que es botritis cinerea, eh, podredumbre de la corona por resoctonia, viruela, lo que son los tizones, tizón tardía y tizón temprana. Ya, entonces son enfermedades comunes en los frutales que podemos tener. Ya, y para lo cual ya viene pues estrategias de manejo integrado. ¿Y qué estrategia vamos a aplicar en este caso? Pues vamos a aplicar el control biológico de plagas agrícolas en los frutales. ¿Ya? En donde vamos a empezar pues con el empleo de organismos para reducir las poblaciones de las plagas que afectan a los cultivos frutales. Ya los organismos empleados como agentes de control biológico, que vamos a abreviarlo como ACB, ¿no? Que se conocen como enemigos naturales de las plagas, ¿ya? En lo cual, como ya lo hemos visto en la introducción, no vamos a tener para el control biológico de artrópodos lo que son los insectos y ácaros, donde vamos a tener agentes de control biológico que vamos a tener pues predadores, parasitoides y lo que son los entomopatógenos. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de lo que son los predadores. Ya, entonces, qué es un predador? Un predador, ¿no? Es un organismo que ataca la plaga, ¿no es cierto? Y lo utiliza como un alimento, ocasionándole la muerte en forma abrupta. ¿Ya? Y eh, no, aquí pues un grupo utiliza su estilete para succionar el contenido interno del cuerpo de la plaga. O sea, va a succionar. ¿Ya?
Así es. Todo lo que trae pues en su sistema interno de la plaga, ¿no? Solamente dejando lo que es la caja torácica y el abdomen, ¿no? Después tenemos otros predadores que devoran completamente a la plaga. O sea, todo se lo comen. Entonces vamos a tener dos, ¿no? Dos tipos de predadores. Predadores que succionan y predadores que devoran. Entonces, importantísimo también, ¿no? Conocer, ¿no? Ya que eso va a depender, ¿no? De la pieza vocal que tiene el, ¿no? enemigo natural. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no? De los predadores. Ejemplos de los predadores. Ya, aquí tenemos un predador que está succionando, ¿no? Que succiona. Igualmente aquí está succionando, ¿no? Está succionando a un trips, a un ácaro, aquí también a un ácaro, ¿no? Pero eh, tenemos también predadores que prácticamente, ¿no es cierto?, devoran, como aquí mencionábamos. Y aquí tenemos, por ejemplo, mariquita va a devorar. Se está alimentando aquí del chanchito, de la cochinilla, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí también está devorando, igualmente aquí. Y así vamos a tener, pues, dos tipos de predadores. Los que succionan y los que devoran. ¿Ya? Muy bien. Eh, y aquí tenemos agentes de control biológico, ¿ya? Los parasitoides. O sea, ya hemos hablado de los predadores, ahora hablemos de los parasitoides. ¿Y qué es un parasitoide? Pues es un organismo que pasa parte de su ciclo de vida inmaduro, ya en o sobre de la plaga y la otra, ¿no? Que es el adulto, en forma libre, ¿no? Que eventualmente ocasiona la muerte de la plaga. También vamos a tener dos tipos de parasitoides. Los que colocan sus huevos dentro, ¿ya? Dentro, ¿no es cierto? O, ¿no? Los que colocan su huevo dentro o sobre del cuerpo de la plaga. Y desarrollan a expresas de ella. Por decir, si el huevecillo lo colocó, lo depositó sobre el cuerpo en forma de huevecillo, después ya llega al estado larval y no y ingresa, ¿no? Por las aberturas del insecto plaga, ¿no? Por la boca, ¿no? Y por la pieza vocal y por otras partes del cuerpo. Y después se alimenta del cuerpo de la plaga. Y si el enemigo natural parasitoide coloca su huevo dentro del cuerpo, ahí sí, ¿no? Adentro del cuerpo va a cumplir, va a pasar su ciclo biológico a estado larval, después no se convierte ya, cuando ya se alimenta todo, sale, se convierte en pupa, ¿no? Así es, de esta manera se van a desarrollar, ¿no? Alimentándose del cuerpo, ¿no? ¿No? De la plaga. Y de esta manera, pues, van a ocasionar la muerte de la plaga, pero no en forma abrupta como lo hace los predadores. Ya aquí tenemos los parasitoides, ¿no? Por ejemplo, aquí está parasitando, ¿no? Está parasitando a los ácaros, ¿cierto? Una avispa está parasitando. Un enemigo natural, la avispa. Aquí igualmente, ¿no? Una vez que ya ha sido parasitados, quedan, ¿no? Como momias, ¿no es cierto? Ya. Y después tenemos los que van a poner por encima, ¿no? O sea, sobre.
¿cierto? Sobre el cuerpo del insecto plaga o bien, ¿no es cierto? Eh, en las hojas de la planta. Y cuando la plaga, que son que se alimentan de las hojas, ¿no? Se va a alimentar de este huevecillo, por decir, y del el huevecillo ¿no? Va a ingerir, el huevecillo va a cumplir su ciclo ya, ¿no? En su sistema digestivo. Así es. Muy bien, entonces ahí tenemos ejemplos de parasitoides. ¿Ok? Eh, Después hablemos de los entomopatógenos. Ya, los entomopatógenos son microorganismos pues que ocasionan infecciones a los insectos y ácaros plaga. Ya, ya nos va a ocasionar infecciones a los insectos y ácaros plaga, que nos va a ocasionar la muerte posteriormente, ¿no? ¿Y cuáles son esas? En los hongos, por ejemplo, tenemos lo que es Beauveria baciana, ¿ya? Beauveria baciana, que es un controlador entomopatógeno. También vamos a tener Beauveria, ¿no? Brocniarti, ¿ya? Lo que es el Licanicilium licani, ¿ya? Dos, ahí tenemos tres especies entomopatógenas que nos va a ayudar a controlar a las plagas, que son los hongos, ¿ya? Y también tenemos bacterias, ¿no? Lo que son los bacilos, ¿no? Bacilos thuringiensis. Ya, después en virus vamos a tener baculovirus, en los nemátodos, esternimena y ¿no? Heterorabitis. Ya, entonces son los controladores entomopatógenos. Ya, y aquí tenemos ejemplos de cómo nos controla. Ya, y aquí tenemos ¿no? Control biológico de artrópodos de los insectos y ácaros con los entomopatógenos. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es, ¿no? Beauveria baciana, ¿no? Cómo lo ataca. Ya una vez que se aplica, ¿no? Beauveria baciana va a empezar a propagarse, a proliferación. Va a pasar lo que es la proliferación de Beauveria baciana, ¿no? Y se va a reproducir, pues, en el cuerpo de la plaga, formando, ¿no es cierto?, micelios, ¿ya? Micelios, ¿no? Que son de este color blanco algodonoso. Ya también tenemos lo que son el Bacillus thuringiensis, que va a causar infección en el cuerpo de la plaga. Ya ahí tenemos como un cáncer que le atacó a todo el sistema de la plaga. Y aquí también tenemos un ejemplo de lo que es el virus entomopatógenos, lo que es el baculovirus. Ya, y lo que son los nematodos, ¿no? Lo que es el ¿no? Heter, orbiditis bacteriopora, ¿no? Que es eh, ¿no? Un nematodo benéfico que nos ayuda pues a controlar de forma biológica. Muy bien, ahora sí, pasemos entonces al control biológico de enfermedades de ¿no? De las plantas frutales, en lo cual vamos a tener pues empleo de microorganismos, ¿ya? Que compiten o afectan negativamente a los patógenos. O sea, estos microorganismos que son benéficos van a competir o van a afectar de forma negativa, ¿no? A los patógenos, que también son organismos como hongos, virus, bacterias, ¿no? Que nos ocasiona pues alteración fisiológica
en nuestras plantas frutales. Entonces, de esta manera, pues, causando este efecto negativo, va a reducir la incidencia y severidad, ¿cierto?, de la enfermedad. Ya, y los microorganismos benéficos, pues, ejercen una acción de antagonismo sobre los patógenos de las plantas. Ya, y entre esos organismos se encuentran, ¿no?, los hongos, los virus, bacterias y nematodos. Ya, para el control de enfermedades de las plantas, entonces, no entran los enemigos naturales, que son los predadores y parasitoides. Eso, pues, solamente para controlar plagas, pero para controlar enfermedades no, para hacer el control biológico de enfermedades, tenemos que utilizar a los mismos microorganismos benéficos, ¿no? Para que compitan, para que afecten, ¿no? Para que prácticamente ocasionen enfermedades, ¿no? Entonces va a tener competencias, ¿no? Competencias de los microorganismos patógenos. Y de esta manera va a tener la acción de antagonismo. Así es. Muy bien, vayamos entonces. Ya, entonces ahí vamos a tener mecanismos, ¿no es cierto? Control biológico de enfermedades de plantas, ¿no? Que va a ser por competencia por nutrientes, ¿ya? Parasitismo, ¿ya? Competencia por nutrientes. Ahí, por ejemplo, tenemos lo que es el Trichoderma arcianum, lo que infecta hongos. Por ejemplo, a Fusarium, ¿no? Que es un agente patógeno. Y los nematos, ¿no? Lo que son los nematodes, ¿ya? Lo que es el meloidogine, ¿no? Que son patógenos de plantas. Ya también vamos a tener lo que es el Pochonia clamidosporia, ¿ya? Y lo que es el, ¿no? Paesilomyces, ¿no? Lo que es el lilacinos, que infecta los huevos de nematodos, ¿ok? Y lo que son los antibiosis, ¿no? Que es la producción de sustancias que tienen efectos negativos sobre las plagas, ¿ya? Bacillus sp, ¿ya? Y lo que son los trichodermas sp. ¿Ya? Y otro sería pues la introducción de resistencia de lo que es el Trichoderma sp. Ya, y aquí tenemos el control biológico de enfermedades de plantas de lo que es el parasitismo. Aquí tenemos Trichoderma que está infectando al agente patógeno, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Aquí tenemos de lo que es el nemátodo, ¿ya? Esto es un nemátodo. Meloidogine sp. Así es. Entonces, Trichoderma es buenísimo. Em, bien, y ahora hablemos de lo que es el micoparasitismo. Y también vamos a utilizar lo que es el Trichoderma sp, ¿no? Donde va a parasitar, ¿no? Lo que es el Lasiodeploidea theobromai, ya que también es un agente causal. Ya está controlando. Bien, aquí tenemos entonces la aplicación de Trichoderma sp, ¿no? Para lo cual vamos a utilizar, ¿no? Un balde, colador. Aquí tenemos lo que es el trichoderma y vamos a colarlo, ¿no? Si tiene que colar para luego, ¿no? Ponerlo a la mochila. No tiene que ser, pues, mezclado con agua, ¿no? Con las dosis, pues, que va a indicar
la ficha técnica del producto de lo que es el trichoderma. Muy bien. Y después, posteriormente, pues vamos a aplicar a la planta. ¿Ya? Entonces, esto nos va a servir como un antagonista. Muy bien, vayamos a lo siguiente. Ya aquí tenemos bioinsecticidas para el control de plagas en el cultivo de mango orgánico, por decir. Y esto, pues, en realidad no solamente, pues, hablemos de, es un ejemplo nada más, que no solamente va a funcionar en mango, sino esto, pues, lo que más tenemos que fijarnos es en especies plagas, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí tenemos, no hongo, ¿no? Hongo que come insectos, hongos o nematodos, ¿no? Eh, que son gusanos redondos. Aquí tenemos en esta tabla especies que controla y la cantidad, la dosis que vamos a utilizar, gramos ¿no? en 200 litros de agua. Primero tenemos lo que es el Beauveria baciana. Ya va a controlar a ácaros, chinches, hormigas, arrieras, trips. Ya la cantidad que podemos utilizar es 100 a 200 gramos en 200 litros de agua. Ya si es ¿no es cierto? En Beauveria baciana, pues venden en líquido como también eh, en forma sólida, ya en forma de polvo. Bien, vayamos. Otro, ¿no es cierto? Otro tendríamos, ¿no es cierto? Lo que es el Mitarrhizum anisoplidae. Ya va a controlar a picudos barrenadores. ¿Ya? Ah, aquí utilizamos 50 a 100 gramos en 200 litros de agua. ¿Ya? Y también tenemos otro controlador, lo que es el Verticillium licani. ¿Ya? Nos va a controlar a trips, pulgones y mosca blanca. ¿Ya? Para lo cual utilizamos la dosis de 50 a 200 gramos en 200 litros de agua. Otro controlador, lo que es el Paecilomyces lilianicilus, ¿ya? Liliacinos, así se llama. ¿Ya? Especie que nos va a controlar va a ser a nemátodos, mayormente, y la cantidad de dosis que vamos a utilizar es 100 a 200 gramos en 200 litros de agua. ¿Ya? Y también tendríamos lo que es el Entomophtera virulenta, ¿ya? Eh, Especies que nos va a ayudar a controlar a trips, chicharritas, piojos, ¿no? Que son arenosos, ¿no? Piojos arenosos, y la dosis es de 0,5 a 2 litros, ¿no? Esto es en litros, no es en gramos, en 200 litros de agua. Y después, para terminar, tendríamos lo que es Trichoderma, ¿no? Lignorum, que nos va a ayudar a controlar a pudriciones y hongos, ¿ya? Pudriciones y hongos, como lo que es el Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Verticillium. Ya la cantidad que vamos a utilizar es de 100 a 200 gramos en 200 litros de agua. Muy bien. Y tenemos el ejemplo de lo que es ¿no? De control de enfermedades. Y ahí tenemos enfermedades y prevención y control. Ya escoba de bruja, ¿no? Cuando hablamos de control biológico de esta manera podemos controlar. Escoba de bruja, por ejemplo. ¿No? Aplicación preventiva de no, lo que es el sulfocalcio al 5% cada 30 días y realizar poda sanitaria al final del ciclo, el quema de la poda, ¿no? Y no aplicar el sulfacalcio en etapa de floración. Otro, vamos a tener también lo que es el ¿no? Cenicella
y atracnosis. Ya, aplicación preventiva de sulfocálcico al 5% cada 10 días por un mes y antes, ¿no? Pasada de floración en invierno. Cuando aumenta la humedad por lluvia o neblina, aplicar azufre humectable a razón de 0,5 kilogramos en 100 litros de agua. O, ¿no es cierto?, 2 kilogramos de carbonato de potasio en 100 litros de agua cada semana. Muy bien, también vamos a tener también fumagina, ¿no? Que se puede utilizar, ¿no? La recomendación de arriba, pero también es mejor utilizar 2 litros de aceite, ¿no? El de aceite de cocinar. Y el más barato en el mercado local. En 100 litros de agua usando una barra de, ¿no? 400 gramos de jabón amarillo, tipo lo que es el tepeyac, lirio o semejante, sin color ni aroma artificial. Eh, y por otro lado, otra de las enfermedades que tenemos es el muerte descendente, ¿no? Muerte regresiva y lo que es el cáncer del tronco y ramas. Y aquí, pues, como prevención tenemos que, no prácticamente evitar la humedad, entre otros. Ya, pero como control ya tenemos que podar las ramas muertas, donde hay, ¿no es cierto?, agregamiento en la corteza, ¿no es cierto? Eh, ¿No? Y quitar la corteza y raspar con un cepillo de alambre. Y curar, ¿no? Alternando sulfocálcico concentrado y pasta boldelesa. Y evitar exceso de humedad ¿no? En el cuello del árbol. Ya entonces ahí tenemos pues ejemplo, ¿no? En mango. Igualmente, o sea, aquí, por ejemplo, los ácaros no solamente vamos a tener en mango, vamos a tener en uva, en arándanos, entre otros. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es, ¿no es cierto?, a la plaga y a la enfermedad que queremos controlar. Muy bien, ahora sí, si habría dudas, comentarios, ¿no? Respecto al curso, pueden hacerlo. Adelante, les escucho. Ya si habría preguntas o comentarios respecto al tema. Ya pueden escribir al chat o activar su micrófono para que puedan, ¿no es cierto? Para que puedan participar. Buenas noches, ingeniero. Sí, adelante, le escuchamos. ¿Cómo está, ingeniero? Una puntita. Eh, Estamos de acuerdo, yo creo todos acá, que los insecticidas o manejo biológico son preventivos, pues, ¿no? Eso, como usted decía, no se me quiere decir, a diferencia de los agroquímicos, que son eficaces de inmediato a la semana, el control biológico tarda mucho más, por eso son, control biológico quiere decir que son preventivos, digamos, antes de que aparezca la enfermedad, pues, ¿no? Por lo general, Correcto. es así. Em, yo digo en una pregunta para controlar, digamos, ya sea eh, un manejo de agroecológico desde que hace el pie de injerto, desde que se maneja una planta. em, ¿Usted tiene algún un tip de manejo de frutales hacia a grandes escalas, digamos, plantaciones de frutales donde se puede aplicar un sistema ecológico? Obviamente teniendo en cuenta capas ecológicas para como capas luminosas para evitar un poco, reducir un poco las plagas. Pero usted tiene algún tipo, no sé, de algún insecticida para eliminar tanto como hormigas, que he visto también que ha puesto ahí bacterias que enferman. ¿Usted sabe más o menos dónde se puede comprar eso? Acá, bueno, yo soy de Bolivia, de Santa Cruz, ¿dónde se puede comprar agentes patógenos que enfermen las enfermedades? Porque eso es difícil comprar en una agropecuaria, digamos, ¿no? Por lo general siempre venden agroquímicos, ¿no?
Eso quería consultarle. Allá, quería saber de dónde puedes obtener el producto, ¿no es cierto? Sí, sí, porque casi por lo general siempre se maneja agroquímicos, pues acá en plantaciones grandes, y, y son pocos los que se maneja, bueno, me incluyo yo porque yo manejo netamente agroecológico, todo lo que aplico, pues, ¿no? Y pues, Ah, de hecho. yo me he dedicado a esa área, a la parte de agroecología. Quería preguntarle, digamos, dónde usted puede comprar Buenísimo, eso. buenísimo, José Luis. ¿Usted es agrónomo? Sí, soy ingeniero. Buenísimo, José Luis. Mira, tengo un equipo de así de ingenieros agrónomos en Bolivia que se dedican a lo que es la agricultura orgánica. Ellos Sí, están trabajando con estos productos, pero no te podría decir exactamente no en qué tienda obtienen, pero te voy a dejar mi número, ya, y me vas a dejar un hola, ya, para poder yo comunicarme con los colegas ahí y para sacar información y darte pues de repente el alcance de dónde puedes comprar los productos. ¿Te parece? sí, no, está bien, ¿no? Porque por lo general siempre es muy complicado combatir enfermedades y plagas en frutales o en otro cultivo, digamos, ¿no? Cuando la Correcto. enfermedad ya está metida ahí, ¿no? Y es Sí es. difícil. Y hay que recurrir a los químicos sí o sí, porque ya la severidad de la enfermedad ya en un estado L2, L3, ¿no? Que ya es difícil ya con un agroquímico, ya sea a base de patógenos, como usted dice, o fusiones o caldos, digamos, como el, eh, el cal, puede ser también plantas de nin con las que yo he trabajado bastante, que son plantas típicas de acá de la región del Chaco, y ya han fusionado, digamos, ¿no? Pero no al 100% porque como se dice, el control biológico es netamente preventivo, no es para atacar una enfermedad que ya está severa. Así es. Lo que es el control económico, cultural, mecánico, entre otras que existen, pues son preventivos. Para realmente erradicar, tenemos que aplicar biológico con los agentes que he mencionado, o bien tiene que ser ya, pues, con lo que es químico, pero si tú trabajas, ¿no? Tu objetivo es producir frutos orgánicos, ya desde ya tienes que a trabajar ya. ¿No es cierto? Identificar, diagnosticar enemigos naturales, si tendrías en tu campo, porque es importantísimo, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues puedes dar las condiciones adecuadas también para que tus enemigos naturales, ¿no? Que estén en tu campo. Ya, entonces, si tú quieres obtener el producto, ahí te dejo mi número, ¿ya? No sé si logras ¿Ya? visualizar en el chat. En el chat, Sí, no sí, sí, hay. sí, sí está. Ya lo- Ajá, entonces ahí me Sí, escribes ya para facilitarte la información. Ya, José Luis. sí, es más que todo para combatir eso, pues, ¿no? Porque he usado bastante el cobre lo he usado bastante para lo que es penicillium y para lo que es hongos en algunas posiciones de ahí, como el plátano que usted explicaba, se ha combatido con eso, porque es lo máximo que puedo usar. Después, son algo químico, no lo puedo usar, es lo máximo que he usado, que es el cobre, para bajar un poco la incidencia de la enfermedad, ¿no? Que es el hongo mismo que agarra y la parte a los cítricos, ya sea naranja, mandarina, grey, lima, que hace que seque el tronco y lo descascare, pues, ¿no? Y eso, yo creo que eso también debilita lo que es la parte de la fruta, pues, ¿no? Hace que la fruta se haga más chica, no Claro. crezca bastante como tiene que crecer, así que es igual, pues, ¿no? Yo creo que también afecta mucho. Por eso quería tratar de ver cómo hacer, eso me interesó este curso, por eso quería ver algunas pautas, digamos, para utilizar insecticidas biológicos, pero a base de bacterias, que la idea es enfermar a la plaga o, en su efecto, tratar de darle, como se puede decir vulgarmente, darle vitaminas para evitar que la planta se enferme en las cuestiones de lo que es enfermedades y bacterias, pues, ¿no? Porque eso es, ¿no? Es como un tipo de frío
porque si la planta está sumamente baja en defensa, obviamente la enfermedad va a atacar mucho más, ¿no? Así es. Ya, ya, José Luis, buenísimo. Gracias por tu Listo, eso era. participación. No, gracias a usted. Gracias. Gracias, José. A ver, ¿alguien más que quiere hacer alguna pregunta o comentario? Buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, sí, le escuchamos. Adelante. Ok, buenas noches. Yo Oscar, soy disculpe. de México, soy licenciado en biología y últimamente hemos trabajado con control biológico de plagas. Mi duda es que, por ejemplo, aquí en la parte de México en la que yo vivo, tenemos muchos cultivos de maíz. Entonces, tenemos principalmente plaga de lo que son ortópteros. Entonces, ¿qué método recomendaría usted o considera que sería más eficiente para controlar dicha plaga? ¿Un método bacteriano o un método fúngico? Bien, mira, dependiendo por decir, si tú vas a hacer el control, ¿no es cierto? ¿No? En cualquier plaga, ¿no? Lo que tenemos que saber es el diagnóstico y lo que es el monitoreo. ¿En qué consiste? Pues, por decir, si tú estás trabajando en maíz, ¿no? Ahora hemos hablado específicamente de frutales, y si tú me dices de maíz, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es evaluación del comportamiento de la plaga, de qué, cómo se alimenta, de qué se alimenta. No solamente va pues para, no para dudas, sino en todo aspecto de poder elegir, ¿no? ¿Qué yo puedo elegir? Ya entonces, lo que tienes que evaluar, monitorear es la plaga, de qué se está alimentando, de la raíz, del tallo, de la hoja, del fruto. Entonces, según eso, tú identificas, ¿no es cierto? Y si se alimenta, por decir, de hojas, entre otras, ¿no? Sería por bacteriano, o sea, según su alimentación, ¿no? Pero si de repente la plaga es nocturno o es diurno, ¿no? O vamos a tener diferentes plagas, ya, al final tú mismo vas a llegar a conclusión, Jaime, ya, entonces, eh, por decir si es diurno, ¿no es cierto? Sería mejor aplicarlo lo que son entomopatógenos a base de hongos. ¿Por qué? Porque van a estar más expuestos, van a estar más expuestos, lo aplicas, por ejemplo, con Beauveria baciana, entonces, ¿no? El hongo va a empezar a desarrollarse en el cuerpo de la plaga y va a ocasionar la muerte. Pero imagínense, o sea, la plaga es de nocturno, o sea, su actividad es de noche, ¿no? Se alimenta de las hojas, entre otras, pero de noche. Tú lo aplicas de día, ¿no? Y no están expuestos. Todo el día no hay, o sea, están durmiendo, están metidos en el suelo, no sé, en malezas, entre otras, y tú lo aplicas entomopatógeno a base de hongos, o sea, no va a llegar, va a llegar a unas cuantas, ¿no? No a la totalidad de las poblaciones de las plagas que tenemos, sino en bajo porcentaje y vas a seguir teniendo las plagas. Y era gusto tú. Entonces, si se alimenta, por decir, tú lo aplicas a las hojas de la planta, entonces ahí está la bacteria, está latente la bacteria en las hojas y como va a ingerir, ¿no? Se va a alimentar y va a afectar, ¿no? Va a infectar todo su sistema digestivo y finalmente causando la muerte. Ahora dime, Jaime, entonces tú, ¿cómo lo has visto su comportamiento de la plaga? Entonces, ¿cuál crees que aplicarías? Perdón, la pregunta la hice yo, soy Oscar, y sí, Oscar, concuerdo. discúlpame. Sí, no se preocupe. Sí, concuerdo mucho con usted. Hemos notado que el comportamiento de esta plaga es diurno en el caso de los maizales. Y mi siguiente pregunta era en el caso de el aguacate, también hemos tenido problemas con barrenadores. Entonces, ¿usted recomendaría, aparte de el método que nos recomendó en clase, la aplicación de algún
de alguna bacteria como experimental o de algún virus para ver cómo podría desarrollarse dentro de, bueno, obviamente esto dentro de un ambiente controlado para evitar pues pérdidas, ¿no? Dentro de nuestros frutos. Ya, como un experimento, me dices. Así es. Bien, como un ensayo que tú puedes hacer, prácticamente tiene que ser en un laboratorio, que debe de contar con los equipos necesarios, ¿no? Y como un invernadero, mayormente pues ahorita se está trabajando, ¿no? Como construcciones de laboratorio dentro del invernadero, donde que se está trabajando bastante pues con estas especies que son controladores biológicos. Pero puedes condicionarlo, ¿no? Si tú quieres trabajar como ensayo, ¿no? A base de experimental, puedes condicionar, ¿no? Realizando como un invernadero, ¿ya? Y ahí puedes tener prácticamente condicionar, pues, para la reproducción de estos agentes benéficos. Por decir, si tú quieres reproducir lo que es mariquitas o cualquier otro, por decir, Beauveria baciana, ¿ya? Entonces, que es un hongo, entonces tienes que darle, ¿no? El medio de cultivo. Por ejemplo, el arroz, ¿no? El arroz para que puedas ahí darle su medio de cultivo. Entonces, de esta manera, pues, ¿no? Obviamente el arroz tiene que estar con azúcar, humedecido, ¿no? Entonces, esas características de lo que es la reproducción de hongos benéficos y bacterias, tendrías que saber, ¿no? Entonces, te estoy dando un alcance de cómo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho una práctica nosotros con un equipo ¿no? Que son dedicados a lo que es eh, ¿no? Agricultura orgánica, donde hemos hecho pues la práctica de lo que es ¿no? La cosecha de los hongos, de todo, ¿no? De todo, sean benéficos y patógenos, ¿no es cierto? O sea, ambas en realidad. Nos fuimos al bosque, lo pusimos, ¿no? Nuestro arroz se tiene que cubrir pues la boca con una gasa. Y después ahí ¿no? Se han desarrollado, se han propagado diferentes tipos de hongos, incluso bacterias. Y eso le llevamos al laboratorio y tenemos que extraer, pues, ¿no? A una placa Petri, ¿no? Para poder cultivar esos hongos y diferenciar, pues, cuáles son los patógenos, cuáles son los benéficos. Y los benéficos ya tenemos que cultivar en varias placas Petri y finalmente eso, ¿no? Tiene que ya hacer un proceso, ya industrializarlo, ¿no? Y comercializar. Ya es digamos, es amplio la verdad, ¿no? Y sí o sí se tiene que contar con un laboratorio, ¿no? A lo menos no laboratorio, pero con los materiales e insumos necesarios para ¿cierto? Para la reproducción de estos agentes benéficos. ¿Ya? Eso sería mi respuesta a tu pregunta, mi estimado. Ok, muchísimas gracias. Buenísimo. Y, ¿no? Y para terminar ahí, mi recomendación sería que de repente entres pues a cursos como estas, lo que es la reproducción de hongos o, en pocas palabras, reproducción de entomopatógenos, ¿no? Para el control biológico. Ya hay cursos, ¿no? En este tema que es bastante amplio, ¿no? Entonces ahí puedes aprender mucho más. Eso te recomiendo, mi estimado. Ok, muchísimas gracias. Gracias por su atención. Bien, Oscar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien, al parecer ya no tenemos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a todos por su participación, ¿no es cierto? Por la atención prestada y las personas que van a solicitar la certificación en materia de la clase.
pues hay que comunicarse a los números que aparecen en la pantalla. ¿Ya? Y bien, nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. bendiciones. Bendiciones. Cuídense bastante.